Estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Muchachos, nos dejaron hoy sin el inicio de la música de nuestro gran amigo Euler Guillén. Por eso estaba esperando que me la colocaran, pero Venezuela, un placer poder estar con ustedes como todos los martes. Arrancamos de una vez en la dirección general de RCR Jaime Nestares, en la gerencia de producción Militza Arcaya, en la producción de nuestro programa Justo Navarro, César Hungría y Malala Nogales. En el control José Gregorio González, y es para mí, como todos los martes, un enorme honor poder compartir estos minutos con ustedes. Y sin lugar a duda, esto es un momento muy especial, muy particular, y quiero dedicar estos primeros minutos del programa a tener una conversación muy franca, muy directa con cada uno de ustedes, los venezolanos. Estamos aquí y alrededor del mundo. Porque sin lugar a dudas esto es un momento de enormes turbulencias, es un momento donde hay mucha oscuridad y mucho dolor en nuestro país y donde los venezolanos necesitamos certezas, a qué aferrarnos. Esas certezas que les dan sentido a la vida y les dan sentido a la lucha. Y que son esas certezas que nos van a llevar, manteniéndonos en ese camino, a un solo destino. Y ese destino es mi primera certeza. Venezuela nació para ser libre, nada menos que eso, para ser libre, no para ser tutelada, no para ser ocupada, no para ser invadida, no para ser humillada, para levantarse orgullosa. Y esa es mi segunda certeza. Yo tengo una enorme confianza en la sociedad venezolana. Hay gente que no cree en nuestras fuerzas. Hay gente que piensa que los venezolanos nos podemos cansar, entregar, enfrentar o rendir. Yo no. Yo estoy convencida que los venezolanos tenemos plena conciencia, los de nuestras generaciones de hoy, lo que es nuestro deber histórico, nuestra responsabilidad. Se trata, sí, de rescatar este país para nosotros, para cada venezolano, pero también entendiendo que en este momento se está definiendo el futuro de décadas y de generaciones, de millones de venezolanos que aún no han nacido y que vivirán en libertad por lo que nosotros estamos haciendo y lo que nos falta por concretar. Esa es mi segunda certeza. Mi tercera certeza es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, como son, aunque la verdad sea muy dura, y lo es. Hace unos años, recuerdo que cuando empezamos a alertar sobre la presencia del régimen cubano y sus agentes en nuestras instituciones, en las Fuerzas Armadas, en los órganos de inteligencia o de identidad, nos llamaron exagerados, locos, radicales. En su momento advertimos de que se estaba configurando primero una dictadura, después un sistema totalitario y ahora un régimen criminal. Hay que entender y asumir cuáles son las dinámicas de estos sistemas para poder enfrentarlos y desarticularlos. Hoy Venezuela es mucho más que un sistema totalitario. Nuestro país es un territorio ocupado. De los 335 municipios que tiene Venezuela, en 214 hay grupos criminales organizados activos que están produciendo la destrucción de la sociedad, de nuestras instituciones, de nuestra forma de vida, incluso del ambiente y la ecología, con fines y con resultados devastadores. Son más de 30 estructuras criminales relacionadas entre sí y obviamente vinculadas estrechamente con el régimen criminal de Nicolás Maduro. Después de 20 años de lucha, durante los cuales los venezolanos estuvimos prácticamente solos una buena primera parte. Habían ningún otro Estado, ningún gobierno que asumiera la causa venezolana
con toda la magnitud y el riesgo que la misma revestía. Pero después de estos 20 años de lucha, hemos aprendido mucho. Hemos recorrido múltiples mecanismos, hemos puesto en práctica las herramientas que tiene la democracia para dirimir sus diferencias, incluso para enfrentar sistemas que violan los derechos humanos y las libertades. En Venezuela han habido 29 elecciones en estos 22 años, 15 referéndums. Todos, absolutamente, cuando la organización ciudadana se reflejaba en una participación tal y en una organización tal y en una lucha tal que podía revertir el fraude en los primeros tiempos. Hoy tenemos absolutamente claro que no hay manera que estos criminales salgan por los votos. No hay manera. Sí, el régimen necesita desesperadamente dar una imagen de disposición a hacer concesiones para que al menos un sector de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional conceda lavarles la cara. Y por eso llegan a situaciones extremas como las que vimos el día de ayer. Toda la sociedad venezolana hoy sentimos un gran alivio. Pero es una maniobra. Es una maniobra porque el régimen sabe que la sociedad venezolana está muy consciente de lo que pretenden hacer con esta nueva trampa. Entonces hoy sabemos que no es por las vías de las farsas y de los arreglos y de las maniobras, por vías electoreras o de farsas, de diálogos, que van a hacer concesiones. Una y otra vez, en estos años, cuando la sociedad venezolana hemos salido a la calle con un enorme sacrificio, con una enorme entrega, con un gran coraje, jóvenes, estudiantes, mujeres, madres, ancianos, saliendo a la calle, los trabajadores, dejando la vida, los ahorros, los sueños, la familia. Cuando todas estas fuerzas fueron creciendo y alineándose, hubo al final una maniobra política que se quebró y nos entregó. Invariablemente estos esfuerzos derivaron en los llamados diálogos. Diálogos como aquel que en el año 2017, después de la consulta del 16 de julio, donde casi 8 millones de venezolanos, por el sistema y por la ilegítima constituyente, y donde después el régimen a sangre y fuego, el 30 de julio, la impuso con un saldo de 16 venezolanos asesinados. Después de eso, hubo una dirección política que aceptó participar en supuestas elecciones convocadas por esa constituyente sangrienta y terminar en un nuevo episodio de diálogo que la propuesta que llevó la MUD se llamó de convivencia democrática. Sí, convivencia democrática con la tiranía. Es por eso que muchos venezolanos, y con razón, sienten una profunda desconexión con una dirección política que no ha estado a la altura de esta sociedad. Que una y otra vez, cuando la sociedad se ha movilizado y ha arriesgado todo y nada, hemos avanzado y hemos aprendido. Y hoy nos queda claro que la única opción que nos queda para liberar al país, para desocupar a Venezuela de estas fuerzas invasoras, criminales que están haciendo estragos en nuestro país. Desde la península de Paria, donde hay grupos transnacionales dedicados al tráfico de niños, a la prostitución infantil, pasando por el sur de Bolívar, donde pueblos enteros han sido borrados de la tierra, de la faz de la tierra, producto del enfrentamiento entre las bandas criminales de la extracción de mineral, pasando por el centro de nuestro país y la capital, donde vemos en la Cota 905 bandas que se han apropiado del territorio y lo defienden con armas de guerra, y llegando, por supuesto, al occidente y a la frontera, donde vemos toda una sociedad que ha sido humillada, perseguida y sometida. Pueblos de Venezuela, donde los guerrilleros
se pasean con armas de guerra y son los que imponen la ley. Decide quién sale, quién no sale, quién come, quién no come, quién trabaja y quién no. Frente a esto hay que llamar las cosas por su nombre. La verdad es dura, sí, pero es la verdad. Y solo vamos a liberar a Venezuela si logramos construir una fuerza tal que se le pare al secuestrador y le diga hasta aquí, se acabó. Hemos puesto todas nuestras fuerzas y sabemos lo que se necesita de los venezolanos. Pero lo que ha faltado es la coordinación y la sincronización. Hay quienes dicen, pero es que los aliados no están dispuestos, no quieren actuar. Pues si eso fuera así, el trabajo es que quieran. Si no quieren, que quieran. Persuadirlos, convencerlos, hacerles entender la magnitud de la amenaza que ya no solo representa para Venezuela, sino para toda la región la permanencia de este sistema criminal. No es solamente un tema de derechos humanos, no es solamente un tema de solidaridad y reciprocidad con una Venezuela que ha dado a lo largo de su historia todo para apoyar la libertad de nuestra región. Se trata también, y esto hay que decirlo con todas sus letras, de la amenaza a la seguridad hemisférica más grande que ha habido en la historia y se ha conformado aquí en nuestro país. ¿O cómo van a llamar ¿O qué significa lo que ha denunciado el presidente Iván Duque? Que Maduro pretende comprar misiles iraníes de mediano y largo alcance. Lo decía recientemente el comandante del Comando Sur, Craig Fowler. Dijo, no tengo palabras para describir la magnitud de la amenaza que representa Venezuela para la región. Ahí está. No hay más nada que hablar. Es una amenaza real y creciente. Y si hay alguna duda en los tiempos de nuestros aliados, nos corresponde a nosotros, los venezolanos, asegurar que esos tiempos se aceleren, porque al final los muertos los está poniendo Venezuela. Ese es el verdadero requisito y la verdadera demanda que tiene el país. Esa es la ruta. No hay momento de ambigüedades. Algunos plantean consultar. La sociedad ya ha hablado y ya dio un mandato. En momentos de conflictos, en momentos de vida o muerte, no hay que consultar, hay que actuar. Y es el momento de la acción. Una acción clara, nítida, que se deslastre de aquellos obstáculos que nos han infiltrado, porque claramente están operando en beneficio de la tiranía. Y eso lo logran los sistemas criminales por la vía de la corrupción. Unidad, claro. ¿Para qué? Para sacar a Maduro y a los criminales. Unidad ¿con quién? Con todos los venezolanos, sin cómplices ni corruptos. En esa ruta los venezolanos saben que cuentan conmigo. Saben que estamos unidos. Haremos lo que haya que hacer, pero vamos a conseguir las fuerzas necesarias para avanzar, para sacar a estos criminales del poder. Esas invasoras, para que exista justicia y los que han saqueado Venezuela la enfrenten y asuman su responsabilidad y sus culpas. Y para que podamos tener una Venezuela de los venezolanos, liderada, dirigida y construida por la solidaridad. Y desde luego un país en el que nos podamos reencontrar todas y cada una de nuestras familias. Ese es nuestro compromiso. Esa es la única ruta y esta es la hora. Avancemos. Vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar conversando con un gran ciudadano, analista, economista, profesor, escritor, guerrero del teclado, Carlos Blanco. Ya regresamos contigo. Te escucha Contigo, solo PR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y como les anuncié, tengo un gran amigo, una persona que respeto enormemente, que ha dedicado además su vida a la construcción de una Venezuela abierta, donde el ciudadano tenga una voz que se escuche, donde cada uno de los valores y las instituciones se fortalezcan, y que lo ha hecho desde distintos planos. Lo ha hecho desde el ejercicio profesional, personal, privado, de la docencia, desde el periodismo y desde luego también en el servicio público, porque fue ministro para la reforma del Estado en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Además, el título más importante, la calificación más importante, es un indiscutible guerrero del teclado, y por eso quiero darle la bienvenida a Carlos Blanco. En un momento, Carlos, donde algunas personas pueden sentir poco quizás de confusión o de preocupación, porque se han ido como aclarando las posiciones. No sé si escuchaste al principio del programa, yo expuse la mía, la que comparto con muchos venezolanos, y quisiera empezar contigo evaluando qué ha pasado en estas últimas horas y qué lectura le das a estas definiciones que incluso incluyen algunas acciones del régimen en las últimas horas. Gracias, María Corina, gracias por la introducción, gracias a Radio Caracas Radio. Es un placer, como siempre, estar aquí. Pienso que, como en toda situación caótica, llena de anarquía, o sea, hay muchas cosas al mismo tiempo. Y uno tiene que analizarla agarrando por una punta, cualquiera que ella sea, y siempre va a estar en el ovillo de las contradicciones y de los procesos. A mí me parece que han ocurrido cosas muy importantes. Una fue tu reunión con Guaidó y la carta y el video que le presentaste al país, que a mí me pareció sumamente importante porque introdujo una clarificación. Yo sé que hay mucha gente sorprendida, unos escépticos, otros que lamentan, otros alegres, otros confusos, pero en realidad lo que hiciste a mí me parece que introduce un factor de clarificación en la situación política del país, porque pone, digamos, los elementos, cada cual se va ubicando. Es como si hubiesen sido lanzadas todas las cartas o todas las piezas del rompecabezas al aire, y lentamente han ido cayendo y han ido engranando en posiciones, coagulando en sitios, en polos, y yo creo que eso no es nada malo. A mí me parece que eso es bueno, porque es necesario que las cosas se clarifiquen de una manera muy, muy sostenida. Por ejemplo, a mí me parece que esta idea que tú has planteado, que no puede, y que yo comparto desde luego,
que no puede haber otra consulta, porque esa otra consulta ya es, el país ha sido consultado muchísimas veces. ¿Hay que demostrar que las fuerzas democráticas son mayoría? No, eso es un dato de la realidad que lo puedes buscar por cualquier lado, por encuestas. Que nadie lo duda, que nadie lo duda. Por votaciones, por lo que sea. Hay que decir que el régimen de Maduro debe irse, pero si eso, todo el mundo está de acuerdo, hasta las propias gente del PSV en algunos niveles. Entonces, ¿qué es lo que se va a consultar que no haya sido consultado? A mí me parece que eso es una demora, que eso es un ingrediente pretendidamente movilizador, pero que no moviliza nada, porque aquí el país se ha movilizado decenas, centenas de veces. El problema de la movilización es movilización ¿para qué? El año pasado estuvo lleno de movilizaciones, desde aquel momento maravilloso que fue el 23 de enero, en el cual Juan Guaidó se juramentó como presidente interino durante muchos meses. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguió? ¿Qué fue lo que lo desinfló? La falta de claridad política, el abandono de las metas, la ausencia de consecuencia, el diálogo, la mamarrachada del 30 de abril, el manejo de las empresas del Estado por parte del interinato, los diálogos de Noruega, de Barbados, todo eso hay que meterlo en ese debe que ha ocasionado el desinflamiento de una opción. A mí no me alegra, pero es un dato de la realidad. Y tú no puedes cambiar el objetivo del cese de la usurpación, como lo llamó Guaidó, que vemos que es el fin del régimen, el cambio del régimen, por otras cosas. Incluso hay yo lo he dicho en algunos artículos, hay una trampa retórica cuando se dice luchamos por elecciones libres y limpias, con lo que todos estamos de acuerdo, desde luego, yo también estoy de acuerdo. Pero, y te dicen, pero ¿y el cese de la usurpación? Entonces te dicen, no, es que eso supone el cese de la usurpación. Las palabras no son inocentes. No, es como que tú dijeras que tú estás luchando por la paz mundial. Claro, yo quiero luchar por la paz mundial, vas adelante, pero primero lo primero, y primero que estos criminales salgan del país. Entonces no me pongas el segundo o el tercer propósito como desideratum, ¿no? Así es. Entonces, estos son elementos que han confundido a la opinión pública. Ahora mira, Carlos, está claro cuál es la maniobra del régimen y que hay algunos actores que están, ya se han quitado las caretas y es la maniobra del 6 de diciembre. Afortunadamente yo veo suficiente claridad, está moviendo para ir quebrando gente y como lavándoles la cara para que algunos quieran entrar. Yo creo que hablemos primero de tu evaluación de lo que el régimen está haciendo allí y de qué fuerzas crees tú, porque hay muchos del G4 que se están quitando las caretas. Entonces, ¿qué efecto va a tener esa política del régimen para que después hablemos de la opción alternativa? ¿Cómo ves tú eso, la liberación de estos secuestrados, rehenes, etcétera? El régimen ha tenido una política clara desde 2014 en adelante, y es ganar tiempo. Yo creo que ahí no podemos confundirnos. Por ejemplo, cuando el gobierno va al diálogo, el gobierno le pide a esa representación de Guaidó de ese diálogo y que la oposición que va allí no lo impide, es tiempo. Porque entonces ganar tiempo es una manera de debilitar la opción opositora, es decir, hoy Guaidó no representa lo que representaba hace un año y no lo representa, gana en estabilidad, aunque sea estabilidad sobre una cantidad de desastres, poniendo un objetivo adicional, o es el diálogo, o es las conversaciones con los aliados, o es desinflando algunos en Europa, o es moviendo sus fichas, y ahora son las elecciones. Introducir una reestabilización de su situación en el marco de una situación en la cual esa oposición que estaba organizada alrededor del interinato
no solamente no ha logrado los propósitos porque cambió los propósitos, sino que además durante ese tiempo el régimen pensábamos que estaban allá ocupados en ando uno a uno y en muchos casos les dio resultados. Y entonces, ahora una cosa, Carlos, pero una cosita, porque fíjate, es evidente, tú y yo sabemos y los venezolanos sabemos que aunque fuera a votar todo el mundo en esas elecciones, el régimen va a imponer su resultado. O sea, Padrino López ya lo dijo. Padrino López. Entonces, pero lo que sí lograrían esas fuerzas, digamos, pseudo-opositoras, si van a una elección y son derrotados, es darle legitimidad a una asamblea en la cual ya la oposición no tendría mayoría. Entonces, ¿quién está acabando con el interinato? ¿Quién adelanta el fin del interinato a la fecha que el régimen imponga esa elección? ¿No son esos actores que participen? Claro, pero esos actores que participan, y yo voy a decir una cosa aquí que puede no ser muy popular, pero el tema es que el interinato se dedicó a dialogar con el régimen para obtener supuestamente unas elecciones libres y limpias en el marco del régimen. Eso significaba una de dos cosas. En algún momento pudo significar elecciones con Maduro, pero con determinadas condiciones, registro electoral, etc. Y en un segundo momento, elecciones sin Maduro y sin Guaidó, pero con el régimen en el poder, es decir, una junta o alguna composición de esta naturaleza. Dos de la oposición, dos del gobierno y uno escogido entre las dos partes. Entonces se fue imponiendo una agenda promovida por el interinato y sus delegados, que era, bueno, podemos discutir con el régimen unas elecciones si se cumplen determinadas condiciones. Estaba el tema de la libertad de los presos políticos y estaban otros elementos. ¿Qué ha ocurrido? Que esos factores que el régimen venía trabajando adentro, a los que les ha entregado partidos como Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular y otros más, esos tomaron esa agenda y no se hicieron ascos con uno de los puntos, el del Consejo Nacional Electoral. No nos importa que sean 2 y 3. Y convocaron todas estas cosas. Están dispuestos a participar, sino que también hay gente que de la oposición o de esa oposición que dice, bueno, ¿y por qué no vamos a participar ahora? Ahora con el ingrediente que puede tener muchos componentes políticos de la libertad de los presos políticos, cosa que a mí me alegra que los presos políticos salgan y no voy a emitir juicios sobre lo que están haciendo porque ya veremos lo que van a hacer. Ok, Carlos, ahora está todo, ya ha quedado clarísimo, estabilizarse y socavar todo el camino que hemos hecho de calificar a Maduro como lo que es un sistema criminal usurpador. Al regreso, porque vamos a una breve pausa, yo quiero entonces entrar en la opción alternativa. Nosotros hemos planteado la opción de la fuerza que hemos llamado una operación de paz y estabilización. Vamos a desgranarlo un poco, pero además yo quiero que abordemos lo dicho recientemente por algunos actores externos aliados al gobierno interino, donde dicen que eso es un plan B fantasioso. Yo mi pregunta entonces que yo hago, y entonces ¿cuál es el plan A del interinato? Porque si no es la participación en la farsa electoral y no es una posición de fuerza con apoyos externos, a mí que me lo expliquen, porque una consulta no es un plan. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Carlos Blanco. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y con Carlos Blanco, gran amigo, escritor, periodista, economista, profesor, analista político, es ministro y guerrero del teclado. Carlos, mira, el régimen ha ido quebrando gente. Es tremendamente doloroso porque hay gente buena a la cual le llegan por vía de la presión, del chantaje, de la amenaza, de la persecución de la familia, del miedo, qué sé yo. Pero estos sistemas son muy crueles en ese sentido, y lo que han hecho con los presos políticos, que no es solo de ahora, desde hace muchos años, es realmente algo miserable. Pero eso lo conocemos, y esto era previsible, totalmente previsible, como también es previsible la acción de este señor Borrell, el nuevo Zapatero y estos actores que desde la comodidad de Europa pretenden mantener un status quo que está destruyendo miles y miles y miles de familias todos los días. Habiendo dicho esto, hemos avanzado y descartado opciones. ¿Qué queda? ¿Qué queda frente a un país que tiene fuerzas de ocupación criminales en el 70% de su territorio? Obviamente necesitamos buscar las fuerzas del bien, las fuerzas democráticas, que se sumen y se engranen a las nuestras. Una primera objeción que se hace al planteamiento de la OPE, actores externos, los que vengan a salvarnos. Tus reflexiones sobre esta objeción. Fíjate, yo pienso que lo primero que hay que decir es que las operaciones de paz llevadas a cabo internacionalmente son parte de las misiones, de las nuevas misiones desde hace varias décadas de las Fuerzas Armadas. O sea, los militares tienen dentro de sus misiones las de paz, porque en muchos países controlar son operaciones militares. Es decir, esta idea tramposa que algunos dicen, bueno, tú hablas de operación de paz y estás hablando de militares como una contradicción. No, es que esas operaciones de paz en territorios que están en situaciones de conflicto las desarrollan fuerzas militares, normalmente conjuntas, es decir, multinacionales. Y por cierto, esas operaciones de paz, ese es un tema que del cual me he ocupado, son operaciones no tan desarrolladas con otras fuerzas armadas muy desarrolladas. Entonces, por una parte... Ahí hay un tema, Carlos, que mucha gente dice, pero ya va, es que ustedes acaso no están pensando en los costos asociados a lo que podría ser un proceso de esta naturaleza. Obviamente se refiere fundamentalmente a la posibilidad de las vidas perdidas producto del conflicto que ello implique. Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ocupen Venezuela, resuelvan el problema y después le entreguen el poder a alguien. Esto no es el caso de Panamá, no es el caso de Granada, bajo ningún respecto. Absolutamente. Eso no sería ni deseable ni posible, porque eso implicaría militarmente una ocupación por mucho tiempo del territorio con centenares de miles de tropas que no hay condiciones políticas ni siquiera para pensar de lo que se trata. Y nadie está planteando eso. Y nadie ha planteado eso, porque eso es eso nosotros no podemos resolver. Lo que sí es necesario hacer es un proceso donde converjan fuerzas nacionales e internacionales, todos derrotados. En Venezuela ha habido una insurrección popular tras otra
en todos militares internacionales contra el narcotráfico, algunas, digamos, sanciones de la justicia de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Lo que no ha ocurrido es que esas tres cosas estén juntas. Y lo que el liderazgo nacional tiene que hacer es conseguir que esos elementos y provocar su salida y abrir las compuertas para la democracia. Es decir, y déjame decirte una cosa, las operaciones militares que están contempladas en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, aprobado para el caso de Venezuela, son variadas. No tienen por qué implicar necesariamente presencia de tropas aéreo, etcétera, que pueden estar allí. Y yo quisiera agregar un elemento. Las razones que han justificado misiones de paz de esta naturaleza en la historia, pero sobre todo en los últimos años, en Venezuela confluyen. Uno, una violación masiva y sistemática de los derechos humanos y una población que está siendo diezmada. Dos, una amenaza real a la seguridad del hemisferio, a la seguridad del territorio venezolano, como lo ha denunciado Iván Duque. Y tres, el aceleramiento potencial de un conflicto armado que representaría la somalización del país con consecuencias impensables en términos de migración y otras dinámicas para la región. Están presentes esas tres condiciones. Entonces yo pregunto, tu opinión, cuando algunos voceros del Departamento de Estado dicen, bueno, es que este plan B es una fantasía, ¿cuál es entonces el plan A para ti? Mira, yo la verdad es que podemos hablar sobre las declaraciones de Story y de Abrams que a mí me parecen sorprendentes, pero el tema central es que no parecen entender algo que yo creo que es crucial. No se trata de pedir ayuda para Venezuela. No se trata de que la gente se apiade del sufrimiento de los venezolanos y apoye a los venezolanos. El tema es que Venezuela es el espacio geográfico de una guerra internacional que comenzó desde que Chávez le dio ese territorio a las guerrillas, a los grupos paramilitares, al narcotráfico y a otros grupos, a los colectivos, etcétera, grupos ilegales. Es decir, Venezuela es desde Chávez, principalmente a través de los cubanos y con los cubanos, el territorio de una lucha internacional. La internacionalización del conflicto venezolano la hizo es que esa lucha internacional que a solo a los venezolanos. Ahora, ¿cómo interpretas? Nos queda un minuto. Entonces, ¿cómo reaccionas tú cuando hay voceros del interinato que te dicen, pero es que ellos no quieren? Nosotros hemos preguntado, pero no quieren. Mira, el tema, a mí me parece que ese es un tema absolutamente, digamos, fácil de responder. Si no quieren, tienen que querer. Y nosotros, nuestra tarea es convencerlos. Si Franklin Delano Roosevelt no quería entrar en la guerra mundial y Churchill lo llamaba y le decía y lo visitaba, bueno, el no haberlo de Venezuela afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, no es que afecta los intereses de Estados Unidos afuera, lo de Venezuela, los que tiene en otros países. No, afecta la seguridad nacional de los americanos dentro de Estados Unidos porque, entre otras cosas, el incremento de las redes terroristas, del lavado de dinero y el narcotráfico afectan al norteamericano común y corriente que camina por las calles. Y además debo decir que el propio presidente Trump lo ha dicho, las redes criminales del hemisferio, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela. Allí está. Entonces, y yo creo, hay una palabra. Yo creo que el embajador Story y Abrams, al referirse de esa manera, que yo creo que fue, por decirlo menos, muy poco elegante hacia ti, han desconocido lo que ellos mismos han dicho, lo que su propio presidente ha dicho. Y además, ok, si no es esta opción, como tú has preguntado, ¿cuál es? Porque ahí está otra, la de las elecciones.
que ha convocado Maduro. ¿Es esa? Ellos han dicho que tampoco. Entonces, ¿cuál es? Esa es mi pregunta. Yo creo que en este momento la política exterior de los Estados Unidos está llena de muchas contradicciones que veremos si se aclaran en los próximos días. Eso esperamos. Y en todo caso, como tú lo has dicho, si ellos no están claros, pues nos corresponde a nosotros aclarárselo. Y si tienen paciencia, la sociedad venezolana lo que tiene es urgencia. Y nos corresponde a nosotros que sean nuestros tiempos los que se impongan. Carlos, 1.000.000 de gracias. Nos comimos el tiempo. Tengo a Javier Chirino, que le quiero dedicar también unos minutos. Gracias a ti por siempre estar allí, no cansarte nunca y además con tanta habilidad y capacidad pegada. Pronto. Cuídate mucho. Chao. Saludos por la casa. Gracias. Bueno, amigos, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar conversando nada más y nada menos que con Javier Chirinos, un joven líder político, activista social, caraqueño, haciendo un trabajo increíble aquí en la capital. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con Javier Chirinos y contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores, con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso, 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Baudón de Buena Música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y la verdad es que para mí siempre es un enorme placer contrastar el análisis, digamos, geopolítico, macro, tan duro, porque hay que decirlo, tan complejo que enfrentamos, tan urgente, con la realidad, con el que está en el terreno, con el que le está echando pichón con la gente el día a día, con el que vive la urgencia de lo que está pasando en cada una de las parroquias de Caracas o los 335 municipios del país. Y ha emergido una generación de jóvenes políticos preparados, formados, pero que además tienen esa aspiración siempre de exigirse más, de estudiar, de investigar, de debatir, pero mientras está en permanente contacto con la organización ciudadana, la que ocurre todos los días. Por eso para mí es un enorme gusto poder compartir estos minutos con Javier Chirino. Javier es educador, además coordinador de 20 Venezuela, nada más y nada menos que en Caracas. Es una tremenda responsabilidad, Javier, por lo que Caracas significa, por su complejidad, lo grande que es, pero yo quisiera que abordemos la situación de violencia creciente y desatada que estamos viendo aquí, nada más y nada menos que en la capital. Lo que vimos en la Cota 905 hace unos días, tú estabas muy cerca, tenemos allí miembros de la organización. Por favor, si me puedes describir la dinámica que tú estás viendo y lo que se está desatando en estos días. Hola María, gracias por el espacio y la invitación. Y bueno, en efecto, como tú lo mencionas, en el espectro político venezolano, pero también en el social, ocurre que el crecimiento de la violencia es impresionante y sobre todo en estos momentos. Va desde la violencia del día a día, el robo, el hampa común, hasta lo que vimos la semana pasada, que no es la primera vez, es recurrente ya, lo hemos visto en varias oportunidades. Y lo que más me llamó la atención y me preocupó es que pareciera más bien que el ciudadano ya se ha acostumbrado a este tipo de cosas, o por lo menos lo ve como algo normal. Mira, se están cayendo aquí a tiros en la Cota 905 y la gente del Paraíso, de Montalbán 1 y la Vega, pues entienden que deben tomar sus previsiones, resguardarse, ocultarse, porque incluso en Montalbán 1, que está a unos 2 kilómetros donde ocurrieron los hechos, llegaban las balas, caían balas allá.
en la organización cerca de Luzdar cayeron balas. Entonces, esto se ha incrementado porque evidentemente hay un Estado que financió, que ha generado estos tipos de grupos criminales que hagan lo que les dé la gana en las comunidades, y con la bajo protección de la supuesta zona de paz se convierte en una especie de resguardo. Zona de guerra, claro, resguardo allí para ellos. Fíjate que incluso la policía de Caracas fue quien estuvo de alguna forma agredida en este momento, porque entiendo, y es lo que dicen públicamente los reporteros que estaban siguiendo el caso, los miembros de una banda intentaron llevarse el parque de armas de Policaracas. Entonces ni siquiera ellos están seguros que tienen allí su sede de capital, la tienen allí como tal. Entonces al final el AMPA, pues que fue incentivada por ellos, se les ha salido de control. El AMPA domina la ciudad. El AMPA dice cuándo en las comunidades tiene que apagarse la luz, cuándo te puedes reunir, dónde te puedes reunir. Incluso hay casos de allí mismo en El Paraíso donde estos miembros de esta banda han ido a amedrentar a personas con comercios y a decirle, mira, cierra el comercio porque nos dio la gana que cierre el comercio, o váyanse todos del comercio. Eso pasa en las comunidades. Y lo que nos comentan nuestros activistas en la comunidad es que evidentemente hay un estado de terror en la comunidad, porque bueno, obviamente te estás enfrentando a unos tipos que tienen armas, que tienen cualquier tipo de armamento, y que bueno, que uno, ciudadano, no está en esas capacidades, y mucho menos lo va a estar, porque uno sí, en efecto, si uno tiene la vocación de paz, de tranquilidad, de convivencia, pero esto no es lo que ha generado este régimen armando a estas personas. Y eso no es solo la Cota 905. Esto está pasando, por supuesto, el 23 de enero, eso está pasando en Catia, eso está pasando en Caricuao. O sea, tú sientes que esto se está esparciendo por parroquias que hasta hace poco, de alguna manera, había ley y orden dentro digamos, del desastre y el caos chavista. Sí, se ha convertido en un modus operandi. Fíjate que al principio de la pandemia, la cuarentena, vimos como el 23 de enero los colectivos amedrentaban a unas personas y mataron a unas personas en el observatorio simplemente por estar en la calle y no responder a la voz de irse a su casa. Y así lo vamos viendo en cada una de las parroquias, vamos viendo cómo las bandas se van configurando y se van convirtiendo en esas megabandas, que después el problema va a ser que tenemos que ir trabajando desde ya, entendiendo que esos son formas de convivencia que generó este régimen, pero que no es naturaleza del caraqueño, no es naturaleza del venezolano. La violencia no es naturaleza de ninguno de los venezolanos. Es un modus que ellos implantaron, que importaron de otros países y los convirtieron en esos guetos para protegerse. A mí me parece importantísimo escuchar tu testimonio, Javier, porque esto que tú estás describiendo hace muchos años que está pasando, por ejemplo, en la zona de la frontera. Pero aquí estamos hablando de Caracas, donde están asentados los poderes públicos, donde en teoría el régimen quiere mantener una imagen de pseudo normalidad. Y tú lo que estás hablando es una zona de conflicto. Ahora, en ese contexto que dice de donde no hay agua, no hay comida, no hay medicina, no hay transporte y no hay seguridad ni vida. Mira, casualmente, un día después, nosotros estuvimos en un sector del mismo Paraíso, no en la Cota, sino en otro barrio del Paraíso, y pudimos conversar con la gente y escuchar lo que ellos nos estaban diciendo. Y mira, las personas, sinceramente, no creen en una farsa electoral, no creen que esta sea la forma para salir de ellos, ni mucho menos para socavar los problemas que vimos día a día. La razón, porque hemos tenido 20 años de elecciones, 20 años de votaciones, 20 años de procesos supuestos procesos electorales, y no hemos obtenido resultados de mejoras en las condiciones, la calidad de vida. El ciudadano no tiene confianza ante esto. Entonces, todo aquel que vaya a buscar voto en las comunidades va a perder su tiempo, porque se va a encontrar una comunidad que está cansada de la mentira, cansada del chantaje y la manipulación, está cansada de todos los engaños de todos estos 20 años y sobre todo está cansada de que no le hayan ofrecido soluciones. Y por contraste, cuando hemos hablado de la necesidad de articular fuerzas internas y externas, lograr el apoyo para realmente y de una vez por todas luchar porque se avance en este mecanismo. O sea, hay conciencia de ello, hay miedo que eso pueda generar más violencia, hay escepticismo. ¿Qué sientes en tus comunidades? ¿Qué más violencia puede esperar la gente si al salir de su casa encuentra un tiroteo? ¿Qué más violencia puede sentir las personas o inseguridad puede sentir una persona que sabe que en el valle hay una banda que mata a las personas cuando dicen algo contra ellos? ¿Qué más violencia puede esperar una persona? O sea, ese terror o ese miedo supuesto de la violencia, de que podría pasarnos algo, yo creo que ya pasa un segundo plano porque lo vivimos al día a día. ¿Qué ocurre? La gente tiene conciencia, y esa palabra fue clave que la digas,
tiene conciencia de la necesidad que hay de que nos ayude el mundo, nos ayude la comunidad internacional para salir de esto. Hay una conciencia clara de que solos no vamos a salir de esto y no podemos salir de esto, porque también esa conciencia se ha llevado a entender la magnitud del régimen al que nos enfrentamos, las características, a cómo funciona. Eso lo ha entendido el ciudadano, y eso hace directamente que el ciudadano relacione que todo aquel que busca negociar con ellos, que busca dialogar, que busca sentarse o busca alternativas que son apacibles para el régimen, que ayudan al régimen, pues lo ven como un traidor, lo ven como un farsante y lo señalan de una vez. Y ocurre en todas las parroquias de Caracas, ocurre en cada uno de los sectores de Venezuela. Mira, Javier, yo te escucho y te digo que por una parte da el dolor de sentir lo que estos criminales han hecho en nuestro país, como tú dices, destruir la cohesión ciudadana, la convivencia democrática, ¿sabes? La unidad y la integridad de la familia, ¿sabes? Lo que estos criminales le han hecho al país es devastador. Pero te escucho y también siento el orgullo de ser venezolana y parte de estas generaciones que estamos decididos, absolutamente decididos, a liberar a Venezuela, a desocuparla de estos criminales, a construir un país donde nuevamente nos podamos encontrar con paz, con justicia y por supuesto con libertad. Y la política es algo bien serio, aunque haya perdido, y con razón, tanto prestigio y tanta confianza. Y al verte allí fajado cerca de cada una de las comunidades, cómo los grupos crecen, cómo se integran con personas con distintas ideas, con distintas trayectorias, pero con valores comunes, me da una enorme certeza y una enorme confianza del país que estamos construyendo juntos. Así que te felicito, mi respeto, mi cariño, cuídense mucho, a trabajar todavía más duro. Claro que sí. Realmente Venezuela no tiene un día más que perder. Vamos a salir adelante con ideas de libertad, con valores muy profundos compartidos y con la conciencia histórica de la responsabilidad que tenemos. Gracias, Javier. Cuídate mucho. Gracias a ti, María. Saludos a todos por allá y nos vemos muy pronto con los equipos. Un seguro, abrazo grande. Abrazo. Javier Chirinos, coordinador de 20 Venezuela en Caracas. Amigos, y con esto terminamos nuestro programa. Les envío todo mi cariño, toda la fuerza y la convicción y la determinación que tenemos de sacar adelante y liberar nuestro país. Hasta el próximo martes. Contigo, Dios nos bendiga. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.